Okay, now, continue with the activity. Continue with the activity. Nos habíamos quedado aquí, ¿no es cierto? Pero ahora ustedes han de decir qué pasó. El teacher borró las otras oraciones. Yes, I erased the other example. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Profesor, usted nos preguntó cuál era el auxiliary. El auxiliar. Ajá, usted nos preguntó y justamente se cerró la reunión. Sí, les estaba preguntando al último con respecto a las oraciones. Negativo y pregunta. Entonces, vamos a analizar, ¿no es cierto? Sujeto, auxiliar, negativo, verbo en presente y complemento. Y habíamos dicho que, como nos dijo el niño en casa, me parece que fue que no se usa el verbo en pasado porque tenemos el auxiliar did. Y Y cuando para... tenemos el auxiliary no se puede poner el verbo en pasado. No podemos poner los verbos en No pasado. podemos ponerlo, profesor. ¿No es cierto? Entonces ahora lo que tenemos es que para el examen quimestral usted tiene 3 temas gramaticales y para que usted lo pueda, tenemos que hacer esto de aquí. Con el tema del pasado simple, yo ya les he hecho en afirmativo, miren, la estructura y un ejemplo y he unido match with the lines, les he unido hasta con una línea cada parte de la oración. Porque la oración se compone de partes, miren, una parte es el sujeto, la segunda parte es el verbo en pasado y la tercera parte es el complemento en afirmativo. En negativo, atiéndanme acá todos, por favor, please. Verán que I'm explaining you en Spanish. Le estoy hasta dando español para que entienda muy bien. Number 2, negative form, la forma negativa. Ya tiene la estructura, la fórmula. Esta es una fórmula para crear oraciones. Tiene el sujeto, tiene el auxiliar más negación, más el verbo presente y más el complemento en negativo. Entonces, lo que usted va a trabajar ahora es, usted va a hacer una oración. Aquí y me va a unir con líneas cada parte de la oración de acuerdo a su estructura gramatical en negativo. Y en pregunta también me va a hacer una pregunta, pero ¿de qué tema? ¿Qué tema estamos viendo? ¿Qué tema estamos recordando? En verbo pasado, profesor. Verbo pasado. En el ¿Qué? tiempo pasado. Ya, simple past tense, no verbo en pasado, simple past tense. Tiempo en ¿En qué pasado. tiempos? ¿En qué tiempos estamos viendo? ¿Qué tiempos estamos viendo? Pasado. Pasado. No, ese es el tema. El tema es el pasado simple. Tiempo afirmativo, negative y question. Ya, ¿y qué tiempos estamos viendo? El afirmativo, el negativo y el pregunta que se ve, y eso se ve con todos los temas gramaticales, Robles Lozano, con todos los temas gramaticales, absolutamente todos, puede ser el simple past tense, el verbo to be, el present progressive, los temas que hemos visto con ustedes. Matías, ¿qué van a hacer ahora? Individualmente, you're going to complete a sentence en negative form y en question. Ahí tienen el espacio de ejemplo. Ustedes ahora y van a completar, tienen 5 minutes to complete a sentence en negative y una question. Pero you have to join with a line. Tiene que unir con líneas tal como tengo en el ejemplo, en the example number 1. Mario Rodríguez, es la última vez que le llamo la atención, además de que ha estado pidiendo permiso primero para el baño, después para tomar agua y ahora se me pone a silbar en la hora clase. Por favor. Entonces, ustedes van a hacer el ejemplo, pero ya tienen la estructura gramatical. Entonces, vamos a ver cómo me hacen los ejemplos. You have 5 minutes. Tienen 5 minutos para hacer individualmente. Ya Profesor, deben... una pregunta antes de empezar a hacer. Yes. ¿Por qué en la pregunta primero va el auxiliar? El auxiliar. Ya, ¿por qué? Porque esta es una forma de preguntar. Les voy a hacer un ejemplo corto para todos. Por ejemplo, Juan está jugando, o no, vamos en el tiempo mismo. Juan juega o jugó fútbol. ¿Ya? Juan jugó fútbol. ¿Qué es? ¿Una oración positivo, negativo o afirmativo?
¿Qué oración es esta en español? Afirmativo. Ya, afirmativo. ¿Cómo queda en negativo? Juan. Juan Juan. not No jugó. No, en español está. Juan no jugó no jugó. fútbol. Juan No no jugó, fútbol. no jugó fútbol. Fútbol. ¿Ya? Y en pregunta, ¿cómo queda? Juan jugó fútbol. En pregunta, ¿cómo queda? Vamos a ver en español. ¿Cómo queda en pregunta? Juan jugará fútbol. Ay, 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 mis Jugó niños y fútbol, niñas. Juan. Ah, muy bien. Jugó fútbol. Juan. Miren, ¿no es cierto? ¿Por qué, Neily? Porque esto es una estructura que viene desde el español y en el inglés es igual. Miren, tal como el español. Juan juega fútbol en inglés. Vamos a ver en inglés esta. Joan played football. Joan. En negative. Joan. Juan no. No. Estamos usando el pasado simple y aquí cambia. Estamos en inglés ya. No usamos justo ahora mismo. Joan. ¿Y cuál es el negativo? ¿Qué nos pide? Ya estamos en sujeto. Juan. Que sí. Que sí. La estructura tienen ahí ustedes. Caramba, did. sí. Juan did. ¿Qué más? Play football. Play, Play football. not play football. Y así sucesivamente. ¿Qué está pasando, niños? Por eso Entonces, es que en afirmativo no se le puso did. no se le pone did porque no, exacto, porque el auxiliar usamos en la forma negativa y en la forma de En la pregunta. forma de question. Oh, Ya, ya, profesor, ya entendí, Ya, gracias. entonces ahora, también ya entendí. ahora tenemos, ya se nos acaba la hora. Tenemos 5 minutitos. Escúchenme lo que les voy a decir. Verán, niños, porque esto llevan de tarea, pero no se sube al Edmodo. Escucharánme bien, por favor. Me van a hacer tal como está aquí, en afirmativo. Mejor les explico, porque no van a pasar a grupos, ya ni individual. Tal como está aquí. Ya tiene usted en afirmativo y unido con estas líneas. ¿Sí ven, no es cierto? Me va a hacer a completar el ejemplo con negativo y, por ejemplo, yo pongo alguna oración ya, pero que cumpla la estructura y le une con sus líneas de sujeto y le va uniendo sus partes. Igual en pregunta. Y después me va a hacer número 2. Número 2. Present. Me va a hacer con el siguiente tema. Simple present tense. Con el presente simple. Simple present tense. ¿Ya? Con este otro tema también me va a hacer. Simple present tense. ¿Y qué me va a hacer? ¿Qué tiene que hacer Neily? ¿Qué tienen que hacer? Oraciones. Nuevamente las structures. Structures. Primero poner el tema, ¿no es cierto? Yes. Structures, las estructuras, ¿no es cierto? Nuevamente vamos a las estructuras. Primero las estructuras y de ahí vamos a hacer ¿qué? Affirmative. Negative. Question. Affirmative. Yo le dejo el espacio porque usted va a poner y usted va a ver cuáles son. Negative. Y Question. Pero usted question. nos dijo que nos iba a tomar un Question. examen de la diapositiva anterior. Sí, pero aquí ya es el examen quimestral, Matías, y viene todo. Viene unidad 1, unidad 2, unidad 3. Por eso estoy haciéndoles un review de todo más o menos para que no fallen, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estructuras de afirmativo. ¿De qué tema ahora? ¿De qué tema? Del present. Del simple present tense, Present. que es lo contrario al simple past tense. ¿No es cierto? Lo contrario al simple past tense es el simple present tense. Entonces usted va a hacer affirmative y pone la estructura y también tiene que poner el example. Example. Igual tiene que estar con su ejemplo y todo. Por eso lo estoy dejando tal como estaban viéndome a trabajar. Déjenme ver. Profesor,
la estructura sería así como el de arriba, el de sujeto, auxiliar. Ay, me equivoco en eso. Example. Profe, voy al baño. No se vaya Matías un ratito porque necesito que entienda esto. Ya vimos que termina la clase. Example, un ratito por favor Matías. Example. Ok, profe. Ok, entonces vamos a ver. Yo les voy a dar la positiva nuevamente. Estructura afirmativa es subject plus verb en present y plus Complement. complement. Miren, plus complement. ¿Cambia o no cambia? Yes, en el verbo, Ya, Porque bien. arriba decía el verbo pasado y aquí decía el verbo present. Exacto, presente. miren cómo cambia. Cambió el verbo, ¿no es cierto? Porque arriba hablaba del pasado, estaba hablando del pasado simple y aquí habla del presente simple. Simple present tense. ¿Y usted qué tiene que ver? El ejemplo. Y le voy a dar, ¿cómo quedaría en negativo? ¿Cuál sería entonces? Si sabemos que es lo contrario, casi lo mismo. ¿Cómo sería la estructura en negativo de este tema? ¿Cómo quedaría? Díctenme. Sujeto. Subject. Present verb. No, uno solo, no escúchame. Subject más qué. Auxiliary. Ya, muy bien. Auxiliary. Auxiliary. No. Aquí ya no ve el auxiliary did. Aquí va Ahí va otro do o auxiliary. das. Exacto, niño. Muy bien. Very good. Excelente. Auxiliary do o das. ¿Qué más? Plus. Profe, 1:25. Ya mismo falta plus. ¿Qué más? Does not. Plus not o negation que le llamamos, ¿no es cierto? Y plus. Y complement. Complement. Miren, entonces tenemos la estructura ya en negativo. Wow. ¿Sí ven? Ya tenemos en negativo la estructura. Profesor, me he dado cuenta que en el tema los auxiliary cambian. Los auxiliares, ¿por qué? Porque el simple present tense tiene un auxiliar que es el do o el das y el simple past tense tiene un solo auxiliar que es el did y se usa para todo. Entonces, miren, acá ya no. Profesor, lo va a seguir en el lenguaje. Sí, pero subimos al final. Usted va a trabajar conmigo hoy, el jueves y el viernes y va a ir guardando como un cuestionario. ¿Ya? Por eso yo necesito que se pongan a no es preguntar. jueves, es miércoles. Ya, el miércoles, entonces, miércoles y el viernes. Y el viernes, ¿ya? Entonces, eso tenemos que subir. No, niñas, no. Esto tiene que tener ya ahorita anotado para poder continuar la siguiente clase. ¿Y qué van a hacer ustedes? Para el día miércoles. ¿Miércoles es, señor Mario? Yes, teacher. Ya, para el día miércoles ustedes van a tener completado esta parte de aquí con su ejemplo y unido con las líneas tal como está en afirmativo y van a tener completado esto también igual con un ejemplo y unido con líneas, cada parte de la oración. Estamos solo hasta ahí quiero que tenga, pero haga a conciencia y aprenda. Así como ahora, miren, hoy día ya aprendieron hasta por qué se llama complemento, que ni siquiera han sabido que era un complemento. Ya, estamos, ¿qué es lo que van a hacer? Quiero que alguien, Catherine, explíquenos qué van a hacer para el día miércoles, qué tiene que tener para el miércoles, Catherine y Amila. Realizado esa de ahí. ¿Qué la más? Actividad. Profesor, tenemos que tener realizado las oraciones. Oraciones. ¿Qué más? Del tema present con las estructuras. ¿Qué más? ¿Solo eso? ¿No tienen que unir nada? Sí, unir. Y uniendo su estructura según nuestra oración. Tenemos que unir el sujeto, el auxiliar, el negativo, el verbo. Con las oraciones. ¿Y aquí qué les falta? Unirlos con la oración. ¿Y aquí qué les falta aquí? ¿Qué les falta? ¿Qué tienen La que estructura. Ya, la estructura. Y poner el ejemplo. En pregunta. Y esas sí van a ver ustedes ahora. ¿Cuáles serán? Como saben que es lo mismo, entonces, ¿qué tiene que ir? ¿Qué estructura tiene que ir acá abajo? Sí, El ya saben. auxiliary. Auxiliary. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es la diferencia que cambiará acá? Mi profesor, ¿puede subir ¿Quién me un dice? A ver, ya le subo. ¿Quién me dice, por favor? ¿Qué cambia?
auxiliary do, O does. does, exacto. Solo cambia el auxiliary do o does. Ya no sería auxiliary did, sino auxiliary do o does, más subject, más verb in present, más Porque en subject, el más personal. tema pasado ponen did y en el tema present ponen do y does. Ujú. Eso no Entonces, cambia. esto les voy a guardar yo para No, que enviarles están ahorita. escribiendo en el chat la hora. Sí, pero todavía falta 2 meses. Yo no sé por qué están preocupados por la hora. Ahora, 2 hoy día. meses no, 2 minutos. 2 minutos. Señor Mario, por favor, yo le voy a pedir un poquito más de respeto y cuando tiene que participar, participe para aportar. Sí, no para horas ni nada. Tenga la bondad de atender. Ya, vamos a ver. Review 6th grade, vamos a ver y vamos a poner complete for next class. Y les voy a mandar este documento yo mismo a ustedes. ¿Estamos? Ok. La palabra la dijo Jeremy Sánchez, Dana Posligua y Leonel Sí, Bandera. eso les voy a pedir, por favor, que cuando estén tan apurados por mí pueden salir de la clase, niños. Pero después no quiero que sus papitos me estén a mí que por favor que mi hijo no aprende, que mi hijo no tiene esto. Si a usted mismo no le interesa como estudiante, por favor demorarse 2 o 3 minutos más. Revisen el chat, por favor. Revisamos el chat un ratito, por favor. Les voy a pasar el documento. Ok, profesor. Ok, teacher. Ya, les he enviado el texto, por favor, para que lo tengan ustedes mismos y lo puedan solo completar. Miren, ya no tienen... Profesor, no No sale. está, no está. De seguro mandó por privado a alguien, mire, revise. No, ya, ahorita ya fue. Se le va a Ya. decir, Ya salió, salió. ya salió. Por favor, Ya, profe, debe descargar. compártanse, por favor, compártanse con todos y para la siguiente clase me tienen lleno solo esa parte y unido con líneas. Join or matching with the lines. Thank you very much. And now, out of my No class. podemos descargar. Ay, teacher. Sí pueden descargar. Yo lo descargué. Ya, Ya, profesor, ya. descarguen, por favor. No voy a cerrar la clase para que puedan descargar. Goodbye. Los que ya descargaron, can go out of my class, ¿ya? Goodbye, teacher. Goodbye, goodbye. Los que ya descargaron pueden salir de mi clase. Bye, Goodbye. teacher. Nos See you vemos on el Wednesday. miércoles. I will see you on Wednesday. 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 Bye, teacher. Nos vemos el Wednesday. Ya, goodbye. Chao. Vayan, por favor, salgan. Goodbye. Thank you very much. Teacher. Bye, teacher. Goodbye. ¿Ya descargó Stephanie? ¿Pudo descargar? Bye, teacher. Ya.